9 cuerpos congelados, lenguas arrancadas, ojos desaparecidos y una tienda de campaña cortada desde adentro. Esto no es una película de terror. Es lo que encontraron los rescatistas en febrero de 1959 en las montañas de los Urales. Y lo que vieron ese día los persiguió hasta sus últimos días de vida. El 2 de febrero de 1959, 9 excursionistas experimentados desaparecieron en el paso Dyatlov, Rusia. Cuando los encontraron 3 semanas después, los investigadores sellaron el caso con una etiqueta que nunca había sido usada antes en la historia soviética: fuerza desconocida irresistible. Durante 60 años, el gobierno ruso ocultó las fotos del lugar. Las autopsias fueron clasificadas. Los testimonios de los rescatistas borrados de los archivos oficiales. Pero en 2019, algo cambió. Los archivos se abrieron y lo que salió a la luz no tiene explicación lógica hasta el día de hoy. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es teoría de conspiración. Es documentación real, testimonios reales, fotografías reales, que fueron ocultadas por décadas. Y cuando termines de ver esto, vas a entender por qué el gobierno ruso prefirió mentir antes que decir la verdad. Primero, necesitas saber quiénes eran estas personas. No eran turistas casuales, no eran principiantes. Eran 9 de los mejores excursionistas de la Unión Soviética. Atletas entrenados, estudiantes universitarios con años de experiencia en montañismo extremo. El líder del grupo, Igor Dyatlov, tenía solo 23 años, pero ya había completado expediciones que muchos alpinistas profesionales no se atreverían a intentar. La ruta que eligieron era difícil, sí, pero manejable para ellos. Iban a esquiar a través de los montes Urales durante 16 días. Era invierno, hacía frío extremo, pero estaban preparados. Tenían equipo de primera calidad, comida suficiente, experiencia de sobra. El plan era simple: llegar al otro lado de la montaña, reportarse por radio y volver como héroes. Eso era todo. Pero nunca llegaron al otro lado. El 26 de febrero, cuando no regresaron en la fecha acordada, se activó una búsqueda masiva. Helicópteros, perros rastreadores, equipos de rescate enteros peinaron la zona durante días. Y entonces, el 1 de febrero, encontraron la tienda de campaña. Estaba todavía montada, pero algo no tenía sentido. La tienda había sido cortada desde adentro, no con cuidado, con desesperación, como si alguien estuviera huyendo de algo dentro de la carpa y no tuviera tiempo de abrir la entrada. Habían cortado la lona a cuchillazos frenéticos y habían salido corriendo hacia la nieve. Afuera, las temperaturas llegaban a 30 grados bajo cero. Y aquí viene lo que no tiene sentido. La mayoría estaba descalza. Algunos solo llevaban ropa interior. Uno tenía solo un calcetín. Habían dejado sus abrigos, sus botas, todo su equipo de supervivencia dentro de la tienda. ¿De qué huyes en medio de la noche a 30 bajo cero sin siquiera ponerte las botas? Los rescatistas siguieron las huellas en la nieve. Las huellas eran caóticas, dispersas, como si cada persona hubiera corrido en una dirección diferente. Pero todas bajaban hacia el bosque, hacia una zona oscura a 1,5 kilómetros de la tienda. Encontraron los primeros 2 cuerpos al pie de un árbol enorme. Estaban congelados, semidesnudos. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente extraño. Junto a ellos había ramas rotas, restos de una fogata apagada y marcas en el árbol que indicaban que alguien había trepado varios metros arriba. ¿Para qué? ¿Para ver algo? ¿Para escapar de algo? Pero lo peor no eran los cuerpos. Lo peor era el árbol mismo. Las ramas estaban rotas a una altura de 5 metros y no se rompen solas. Algo o alguien había arrancado esas ramas con fuerza. Los siguientes 3 cuerpos aparecieron entre el árbol y la tienda. Estaban en posiciones extrañas, como si hubieran intentado volver a buscar ayuda, pero no llegaron. Uno estaba boca abajo en la nieve. Otro tenía una fractura de cráneo tan grave que los médicos dijeron que solo podría haberse causado con un golpe equivalente a un accidente automovilístico. Pero aquí está el detalle que nadie puede explicar.
No había marcas externas, ni heridas, ni sangre en la nieve. Solo huesos rotos internos, como si algo los hubiera aplastado desde adentro. Y todavía faltaban 4 cuerpos. Pasaron 2 meses. Los rescatistas siguieron buscando, pero la nieve lo cubría todo. No había rastro de los otros 4. Hasta que en mayo, cuando la nieve comenzó a derretirse, encontraron algo que cambió toda la investigación. A 75 metros del árbol, bajo 4 metros de nieve compactada, estaban los últimos 4 cuerpos. Y lo que vieron los investigadores ese día los obligó a cerrar el caso de inmediato. 3 de ellos tenían trauma masivo, costillas rotas, fracturas de cráneo, daño interno catastrófico, pero de nuevo, sin heridas externas. El forense escribió en su reporte: estas lesiones son equivalentes a las que sufriría una persona en un accidente de tráfico a alta velocidad o en una caída desde gran altura. Pero no hubo caída, no hubo accidente. Estaban en terreno plano. Y ahora viene lo que realmente aterra. Uno de los cuerpos, el de Lyudmila Dubinina, tenía la lengua arrancada de raíz, junto con parte del tejido de la garganta. Los ojos también habían desaparecido, no por descomposición. El forense fue claro, fueron removidos. Otro cuerpo, el de Alexander Solotaryov, también tenía los ojos arrancados. Y aquí está lo que nunca te contaron en los documentales. La ropa de estos 4 cuerpos estaba contaminada con niveles extremadamente altos de radiación. No toda la ropa, solo ciertas prendas, como si hubieran estado expuestos a algo específico durante la noche. Los investigadores tomaron muestras, documentaron todo, y luego sellaron el caso con esa frase que nunca había sido usada: fuerza desconocida, irresistible. Durante décadas, la explicación oficial fue que murieron por hipotermia, que entraron en pánico, que se confundieron por el frío extremo. Pero eso no explica por qué cortaron la tienda desde adentro. No explica las fracturas internas masivas sin heridas externas. No explica la radiación. No explica las lenguas y ojos arrancados. No explica por qué huyeron descalzos hacia el frío mortal. Y definitivamente no explica las últimas fotografías. Cuando los investigadores revisaron las cámaras de los excursionistas, encontraron algo en el último rollo de film de uno de ellos. Era una foto tomada esa noche. Está borrosa, desenfocada, pero se puede ver algo en el cielo. Una esfera brillante, naranja, flotando sobre las montañas. Y no era la única foto. Otros excursionistas de la zona reportaron haber visto luces extrañas esa misma noche. El diario de Igor Dyatlov mencionaba en su última entrada: hoy vimos algo extraño en el cielo. No sabemos qué es. Los militares soviéticos tenían una base de pruebas de misiles a 100 kilómetros de ahí. Algunos investigadores creen que lo que vieron fue una prueba que salió mal. Otros creen que fue algo más. Los rescatistas que encontraron los cuerpos dijeron cosas que nunca entraron en los reportes oficiales. Uno de ellos, años después, en una entrevista clandestina antes de morir, dijo: cuando llegamos al lugar había un silencio que no era normal. Ni pájaros, ni viento, nada. Era como si la montaña misma estuviera asustada. Y los cuerpos no estaban en paz. Sus caras estaban congeladas en expresiones de terror absoluto. Otro rescatista mencionó que el área alrededor de los cuerpos tenía un olor extraño, metálico, químico, como si algo hubiera quemado el aire mismo. En 2019, Rusia finalmente reabrió la investigación. Anunciaron que habían llegado a una conclusión definitiva. Fue una avalancha. ¡Una avalancha! Pero aquí está el problema. No había evidencia de avalancha. Los expertos en montañismo analizaron el terreno y dijeron que era imposible que ocurriera una avalancha en ese lugar. La pendiente no era lo suficientemente pronunciada. No había acumulación de nieve reciente. Y si hubiera sido una avalancha, ¿por qué la tienda seguía intacta y montada? Además, una avalancha no explica la radiación, no explica las lenguas arrancadas, no explica las luces en el cielo, no explica por qué cortaron la tienda desde adentro. La verdad es que nadie sabe qué pasó esa noche. Estas no eran solo estadísticas, eran personas reales. Igor Dyatlov
Era un estudiante de ingeniería con sueños de convertirse en explorador profesional. Ludmila Dubinina era economista y amaba la fotografía. Rustem Slobodin escribía poesía en su diario. Zinaida Kolmogorova le había prometido a su madre que volvería a tiempo para su cumpleaños. Tenían familias, tenían futuro, y algo en esa montaña se los quitó. Hasta el día de hoy, la zona donde murieron se llama el Paso Dyatlov, y los lugareños no van ahí. Dicen que la montaña está maldita, que si vas de noche puedes escuchar voces en el viento, que si acampas ahí despiertas con la sensación de que algo te está observando. Algunos investigadores creen que fue un arma sónica militar, otros creen que fue una explosión de metano natural que causó pánico y alucinaciones. Hay quienes dicen que fue un encuentro con algo que no podemos explicar con nuestra ciencia actual. Lo único seguro es esto: 9 personas entraron a esa montaña con vida, y algo las hizo correr descalzas hacia su muerte en la noche más fría del año. ¿Tú qué crees que pasó? ¿Fue el gobierno? ¿Fue algo natural que no entendemos? ¿O fue algo más? Déjame tu teoría en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Y si este misterio te dejó helado, tienes que ver el video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Ahí te cuento sobre otro caso igual de aterrador que el gobierno también ocultó durante décadas. No te lo pierdas, porque la verdad es que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y mientras más investigas, más preguntas aparecen. El Paso Dyatlov sigue ahí, las montañas siguen en pie, y la pregunta sigue en el aire. ¿De qué huyeron esa noche?